Somos el subgrupo número 5, integrado por Claudio Noé Savillón, Circi Fabiola Enamorado, Carla Isabel Argueta, Berlin Enoc Castellanos, Carla Marisol Mejía y Sismendi Rivera Aguilera. En esta ocasión vamos a hablar de lo que fue el proceso de la Revolución Mexicana. Vamos a hablar de cómo fue sus inicios, quiénes fueron sus principales actores, la lucha de poder, la inestabilidad política, la guerra cristiana y cómo fue el final de dicha revolución. Empezaremos hablando del periodo denominado Porfiriato que se dio entre los años de 1876 y 1911. Este periodo denominado de tal manera debido al gobernante que estuvo en ese periodo, quien era José de la Cruz Porfirio Díaz Morí, un general y político mexicano que cumplió 7 mandatos como presidente, haciéndose un total de 31 años. Era un veterano de la Guerra Reformada y de la intervención francesa en México. Ascendió al rango de general y dirigió las tropas republicanas contra el gobierno francés del emperador Maximiliano. Este gobierno fue calificado de diferentes puntos de vista. Fue visto por quienes fueron favorecidos y por quienes no fueron favorecidos. Hubo quienes lo tacharon de un buen gobernante y otros lo tacharon de un tirano e instigador de un modelo político que era favorecido para unos y afectaba a millones. Su régimen puso fin a la agitación política y promovía el desarrollo económico. Él y sus aliados componían un grupo de tecnócratas conocido como los científicos, y sus políticas económicas beneficiaron a su círculo de aliados nada más, así como los inversionistas extranjeros, y ayudó a algunos pocos hacendados prioritarios a hacerse propietarios de grandes extensiones de tierra, dejando a muchos campesinos rurales sin poder ganarse la vida. Debido al descontento que surgió en toda la población menos beneficiada, surge lo que es la Revolución Mexicana, uno de los levantamientos armados más grandes de América Latina. Este fue un largo y tedioso proceso iniciado por líderes socialistas y anarquistas que comenzó en 1910 y se mantuvo hasta el año 1917. Esta revolución fue vital para la historia mexicana, ya que cambió por completo el panorama del Estado y así inició una nueva era para el país mexicano. Mi nombre es Carla Marisol Mejía. En este momento les hablaré acerca de la lucha por el poder y los caudillos de turno. Comenzaron rebeliones armados bajo los mandos de Zapata, Villa y Venustiano Carranza. Carranza tomó el poder ese mismo año y Villa al momento le declaró la guerra. Además de las ambiciones de los líderes militares rivales, se sumó a la confusión la intervención de algunos gobiernos extranjeros velando por la protección de los intereses de sus nacionales. En 1915, una comisión representada por 8 países de América Latina y Estados Unidos reconoció a Carranza como la autoridad legal en México. Los líderes rebeldes, con excepción de Villa, depusieron las armas. Este perdió la ayuda del gobierno de Estados Unidos, el que le suspendió el envío de armas. En respuesta, Villa asesinó a 16 estadounidenses en 1915 e invadió Columbus, Nuevo México, donde dio muerte a otra decena de personas. Como resultado, fue enviada una expedición compuesta por un cuerpo del ejército bajo el mando del general John Pershing, pero fueron rechazados por las tropas de Carranza. También el hostil hacia Estados Unidos. Villa siguió creando inestabilidad en el campo mexicano hasta 1920 y en julio de 1923 fue asesinado.
También vamos a mencionar en esta lucha sobresale, como cabe mencionar, Venustiano Carranza. Tras el cuartelazo que Huerta hizo contra Madero, Carranza desconoce a Huerta y proclama el llamado Plan de Guadalupe. En el año de 1917 fue electo como presidente de México. En su gobierno se establecieron aspectos como la legalización del divorcio, la jornada máxima de trabajo y el salario mínimo. También se mantuvo el sistema de libre empresa y las compañías petroleras de Estados Unidos. Alcanzaron grandes ventajas de las que nunca gozaron en México. También sobresale José Victoriano Huerta Márquez en el año de 1878 a 1923. Él tuvo un papel importante en el Porfiriato. Traicionó a Madero para convertirse en presidente de México. En 1869, el general Donato Guerra lo tomó como secretario personal, lo que le valió una beca para estudiar en el colegio militar. Él dedicó 8 años al cuerpo militar de ingenieros, sobresaliendo por su excelente labor para la Comisión de Cartografía Mexicana. Después de recibir ese rango de teniente y haber liderado exitosamente los fuertes de Loreto y Guadalupe en Puebla, fue promovido también a capitán. A partir del año de 1879 destacó por su destreza en el frente de la batalla y el buen trato que tenía con sus tropas, pero no tenía límites. Saqueaba bancos e iglesias para pagarle a sus soldados a tiempo. La gota que rebalsó sus excesos fue el asesinato de Madero y Pino Suárez, muchos incluidos Pancho Villa, Emiliano Zapata, también Carranza y norteños como Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Ellos se rebelaron contra Huerta, a quien apodaron el usurpador. También muchos en el extranjero cuestionaron su legitimidad. Su gobierno fue reconocido como uno de los más sangrientos de la historia. Muy buenas, yo voy a continuar hablando de lo que es Venustiano Carranza, como mi compañera les había hablado. Este señor fue un político, empresario, militar y participó en la Segunda Revolución. También fue presidente constitucional en 1917 y esto tuvo, digamos, que a muchas personas en contra y continuaban con la molestia de este señor, ¿verdad?, que haya sido elegido. Este señor tuvo un factor principal, que fue el factor petróleo. ¿Por qué tuvo ese factor principal durante su gobierno? Este señor tuvo muchas prohibiciones, ¿verdad?, como lo podemos observar en la imagen al señor Venustiano Carranza. Tuvo muchas prohibiciones y una de las pocas o de las que les voy a hablar ahorita una de ellas fue la reelección presidencial. Este señor prohibió lo que fue la reelección presidencial, lo que es en cierto punto de vista para algunos es positivo y para otros es negativo, ¿verdad? Cosas que cada quien tiene su punto de vista diferente. También tuvo, digamos, que algunos pequeños conflictos con las órdenes religiosas, pero no fue a tal grado a llegar hasta a guerra, ¿verdad? Esto los hablaré más adelante. Y el punto principal, que fue lo que es el factor petróleo, porque este señor, digamos que
Muchas de las condiciones de negociación para el bienestar social y laboral fueron muy avanzadas y radicales para su época por las prohibiciones que él tuvo. Algunas de las más drásticas estaban encaminadas a frenar la injerencia extranjera en las propiedades minerales y de la tierra. Y uno de las propiedades minerales y en la tierra principalmente es lo que es el petróleo. Por eso tuvo un factor enorme en el petróleo, ¿verdad? Entonces, a pesar de que no había puesto en vigor muchos de los preceptos constitucionales, disgustó a las compañías petroleras extranjeras, como ser una de las principales Estados Unidos, por no mencionar otra, ¿verdad? Estados Unidos estuvo muy en contra de este señor porque les vino a frenar lo que fue la injerencia de extranjeros. Ahí podemos observar a lo que es Álvaro Obregón. En 1923, Álvaro Obregón aceptó a discutir y ajustarse a las demandas de las compañías extranjeras o petroleras, en este caso, como les había mencionado, Estados Unidos. Fue conocido por este país, fue reconocido y aceptado y fue apoyado durante su periodo, ¿verdad? Ya que durante una rebelión provocada por Huerta, o sea, uno de los tres principales generales que estuvieron en contra de Carranza, estuvo también en guerra con Huerta por también, digamos, que el manejo que estaba teniendo. Y en 1924, Calles, que es conocido como Plutarco Elías Calles, también participó, fue elegido presidente en el 1924, o sea, después de Álvaro Obregón. Entonces, comenzó a aplicar también reformas constitucionales, especialmente en materias agrarias, y también rehabilitó las finanzas. O sea, vino, digamos, que a mejorar un poquito más la inestabilidad política que se había tenido en este periodo de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón y luego él. Entonces, rehabilitó las finanzas mexicanas, ¿verdad? Instruyó un programa de educación y arregló con éxito las disputas que las compañías petroleras extranjeras también, aparte de Estados Unidos. Al llevar a cabo las reformas religiosas, Calles provocó una gran oposición. ¿Por qué provocó una gran oposición? Porque muchos de la comunidad religiosa estaban en contra o sea, la iglesia se negó a reconocer las condiciones de secularización entre las relaciones entre la iglesia y el Estado. O sea, de que señor lo que quería hacer es que se mantuvieran unidas lo que era la religión con la iglesia, cosas que ellos no lo vieron muy de acuerdo o muy acorde. Entonces ellos se rebelaron, lo cual llevó a cabo lo que se conoce como la guerrilla Los Cristeros. Entonces aquí en esta guerrilla, los defensores institucionales religiosas atacaron pueblos, haciendas, carriles y escuelas laicas, como ya conocemos un poquito lo que son escuelas laicas, ¿verdad? Y entonces, escuelas laicas, Obregón fue también presidente en el 1900, fue reelegido, cosa de que Venustiano había prohibido en su tiempo de elección. Estos vinieron y cambiaron esa prohibición y la volvieron a establecer que pudieran reelegir. Entonces, por lo cual Obregón también fue reelegido en 1928. Entonces, pero también fue asesinado más tarde por un fanático religioso, ya que estos estaban muy en contra de lo que era la religión y querían que lo que fuera la política con la religión, o por ejemplo el Estado con la religión, fueran una sola, y esto no puede ser. Ellos no lo vieron bien hecho. Como sabemos, lo que es la iglesia con lo que es la política tienen sus diferencias. Entonces, en este tiempo no se vio muy de acuerdo la iglesia o el pueblo religioso a tener una sola unión. Entonces ahí fue donde empezó esta guerrilla, que al final terminó con el asesinato de Obregón. Esto ha sido mi pequeña participación. Mi nombre es Berlin Enoch Castellanos Muñoz, pasante universitario en la carrera de licenciatura en Educación Básica,
primero y segundo ciclo. En esta ocasión les hablaré un poco acerca de lo que fue la Guerra Cristera o Cristada, que está dentro de la Revolución Mexicana. Se dice que este fue un conflicto postrevolucionario acontecido entre los años de 1926 hasta 1929, en donde una gran cantidad de ciudadanos mexicanos tomaron parte, de modo que esta es una de las conflagraciones armadas en México de mayor importancia por el número de civiles combatientes y por la gran cantidad del aparato militar que movilizó al gobierno de Plutarco Elías Calles para combatirles. En esta guerra se buscaba que la Iglesia Católica perdiera el gran poder monetario y político que tenía. O sea, gobierno e iglesia vivieron enfrentados. Este conflicto se agravó para 1926 al implementar de forma radical el gobierno los artículos de la Constitución de 1917, específicamente el 3 y el 130, para controlar totalmente a la Iglesia Católica, reforzando estos principios con la llamada Ley Calles. Así, el gobierno de Plutarco Elías Calles decidía cuántos sacerdotes debían de servir en cada templo y tenían que registrarse en una especie de censo. Además de eso, tenían que ser mexicanos por nacimiento para poder realizar sus actividades de culto religioso. Todos aquellos sacerdotes que eran extranjeros, estos fueron expulsados del país de manera rápida, porque por ningún motivo podían servir a la iglesia o involucrarse en asuntos políticos. Además de tener prohibido sostener o abrir colegios, ya que en el artículo 3 se enfatizaba el carácter laico de la educación y que en solo el Estado le correspondía su impartición y control. La Ley Calles fue la causa de este conflicto civil. Además de las prohibiciones, el gobierno intentó la creación de una iglesia que nada tuviera que ver con el Vaticano, para así socavar totalmente la influencia de la iglesia, fiel al jerarca católico en la población. La reacción de la Santa Sede a la Ley Calles fue de rechazo total. Las actividades religiosas en todo México fueron suspendidas automáticamente como un tipo de protesta a las medidas tomadas contra la iglesia y la población. Las primeras acciones armadas importantes al inicio de la cristiada o la guerra cristada o cristera tuvieron lugar en los estados de Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Guanajuato y Michoacán. Se dice que esta lucha fue en su mayor parte en zonas rurales de México. El ejército cristero, muy a pesar de las limitantes de su origen hasta cierto punto improvisado, lograron reclutar y armar gente que al grito de Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe provocó un gran problema en el gobierno durante los 3 años que duró el conflicto. También destacar, ¿verdad?, los principales líderes cristeros que influyeron en este movimiento, donde se puede mencionar a don Pedro Quintanar, a Enrique Gorostieta Velarde, Jesús Degollado Huizar y Victoriano Ramírez López, a quien le apodaban con un apodo, ¿verdad? Le decían el 14. El número de muertos fue tan elevado, algunos historiadores hablan de 50,000 muertos, o otros hablan de más de 200,000 vidas perdidas. En fin, de que fue una gran pérdida humana, ¿verdad?, en este movimiento. El 21 de junio de 1929, cuando finalizó el mandato de Plutarco Elías Calles, la Iglesia Católica y el gobierno interino de Emilio Portes Gil, quien tomó las riendas, ¿verdad?, o el cargo presidencial, a la muerte de Álvaro Obregón, que en este caso pues había sido el presidente elegido. Entonces él fue Emilio Portes Gil fue un gobierno interino. Se dice que llegaron a acuerdos que finalmente pusieron fin al respaldo armado de la iglesia de los cristeros.
o a los cristeros. El gobierno, sin modificar ningún párrafo de las leyes que controlaban a la iglesia, permitió que éstas continuaran su labor espiritual, sin tratar de intervenir en la vida política de México. Ya para el 27 de junio de 1929, los servicios religiosos en la iglesia se reanudaron. O sea que se puede decir que solamente con 6 días que estaba este gobierno interino, pues todo volvió a la normalidad y se siguieron, ¿verdad?, las actividades religiosas. Revolución Mexicana en marcha, uno de los ejemplos de la opresión que vivían los de la clase menos favorecida. Trabajaban en fincas, en situaciones infrahumanas, con pagos desiguales, y fue así como comenzaron las protestas, los de la clase baja en México. Madero fue elegido como presidente en el año 1911, pero no fue enérgico para terminar la contienda política y militar. Emiliano Zapata y Francisco Villa se negaron a someter a la autoridad presidencial. El embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, le retiró su apoyo cuando vio que no era posible la negación, optando para respaldar a sus opositores. Victoriano Huerta, jefe del ejército de Madero, conspiró con los líderes rebeldes y en el año 1913 se apoderó del control de la capital. Huerta se convirtió en dictador. A 4 días de asumir el poder, Madero fue asesinado. Hola a todos y a todas, mi nombre es Claudio Noé Savillón, continuando con todo el proceso de lo que fue la Revolución Mexicana, sus elementos, sus causas, los personajes que influyeron básicamente dentro de todo este contexto. Desde todos estos elementos, la secuencia que han explicado los compañeros, de manera particular voy a hablarles cómo se fue dando el final de la revolución. En este caso, ya cuando se acercaba el final de la revolución en los años 1932, Abelardo Rodríguez, en este caso socio de Calles, ocupó la presidencia de forma provisional siempre en 1932. Ese mismo año, el Partido Nacional Revolucionario, PNR, en este caso correspondía al partido de gobierno, proyectó un programa de 6 años para un sistema económico cooperativo tendiente básicamente hacia el socialismo. Dentro de este plan se incluyó el tema de una ley laboral, temas de obras públicas, repartición de la tierra y el embargo específicamente de terrenos petroleros de posesión extranjera. El programa, básicamente liderado por el PNR, fue puesto en marcha en 1934 con la elección de Lázaro Cárdenas. Como presidente, Cárdenas hizo hincapié básicamente en temas como la reforma agraria, el bienestar social y la educación. Luego de 2 años de estar Cárdenas en la presidencia, en 1936 fue aprobada la ley de expropiación, que básicamente permitía al gobierno expropiar la propiedad privada siempre y cuando fuera necesario para el bienestar público y social. La empresa de ferrocarriles de México se nacionalizó un año después, en 1937, así como los derechos sobre el subsuelo de las compañías petroleras. Ese mismo año, los trabajadores mexicanos del petróleo fueron a una huelga en demanda de salarios más altos y el acceso a los cargos de responsabilidad en las empresas. Después, en 1938, una decisión de la Suprema Corte que había prestado atención a todas esas huelgas por parte de los trabajadores y a sus reclamaciones, el Gobierno Nacional de México expropió directamente las propiedades petroleras y creó una agencia gubernamental llamada Petróleos de México, conocida comúnmente como Pemex. Dentro de todos esos elementos, para poder administrar la industria nacionalizada. Pero, lógicamente, al realizar todo este tipo de situaciones, tuvo consecuencias la parte de las expropiaciones que afectaron seriamente la industria petrolera.
fue muy difícil en este caso para México en los años siguientes poder vender el petróleo principalmente en territorio estadounidense, alemán y británico. Posteriormente México fue obligado básicamente a poder ajustarse a tratos de intercambio comercial, básicamente con Italia, Alemania y Japón, pero este intercambio comercial duró poco a raíz de la Segunda Guerra Mundial. De manera general y aportando los elementos, estos fueron todo el desarrollo, cómo se fue dando el fin de la revolución, donde los trabajadores, toda la clase obrera, los organizados, en este caso por Emiliano Zapata, Pancho Villa, todos ellos lograron sus causas y se fueron dando poco a poco y marcó un precedente en la historia mexicana. Bueno, de nuestra parte es todo, poderles hablar un poco sobre lo que correspondía a la Revolución Mexicana. Placer.